Vamos a estar en esta mañana en Éxodo capítulo 3. También si usted tiene niños en esta mañana, siéntase con toda la seguridad de que Lourdes, que es mi esposa, y su ayudante, están en buenas manos. Ellos van a también estudiar la palabra de Dios y se les da un pequeño refrigerio para que ellos compartan, tienen un tiempo de adoración y también tienen un tiempo para compartir el uno con el otro allá. Así que siéntase con toda la seguridad de que usted puede estar aquí escuchando la palabra de Dios mientras sus niños también están allá aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Ok, bueno, los que nos quedamos aquí vamos a prestar atención a la palabra de Dios en Éxodo capítulo 3. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 15. Y como habíamos dicho hace 2 semanas, este año hemos comenzado con una serie que hemos titulado Yo Creo, que es prácticamente regresando a los fundamentos de la fe cristiana, de qué es lo que cree un seguidor de Jesús. Por eso lo hemos titulado Yo Creo, qué es lo que creemos. Y comenzamos con el tema o la instalación de esta serie que titulamos Yo Creo en la Palabra de Dios. Y si usted se da cuenta o se va a dar cuenta a la medida que vamos adelantando esta serie, que esta serie está ligeramente basada en lo que conocemos por ya siglos, el credo apostólico. Para muchas personas esa palabra les suena un poco temerosa porque piensan que esa es una enseñanza católica, pero eso es incorrecto. El credo apostólico viene directamente de las enseñanzas de los apóstoles. No es que los apóstoles escribieron el credo apostólico, sino que de las enseñanzas que ellos recibieron de Jesús surge el credo apostólico, que todo es la palabra de Dios, porque si usted lee frase por frase, todo está en la palabra de Dios. Dios, el creador de los cielos y la tierra. Eso no es una enseñanza católica, es una enseñanza de la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a estar viendo por cada frase, estudiando. Primero que todo, creemos en la palabra de Dios, pero hoy vamos a estar hablando en el hecho de que nosotros creemos en Dios. Y lo vamos a ver de este pasaje en Éxodo capítulo 3, versículo del 1 al 15, porque usted dirá, bueno, creer en Dios, eso lo podemos ver en toda la palabra, pero específicamente nos vamos a enfocar en este pasaje. Después vamos a ver más adelante la segunda frase que habla sobre la soberanía de Dios, la providencia de Dios. Después vamos a ver sobre Cristo, que es nuestro Señor, el Espíritu Santo. Cada frase vamos a desarrollar un tema. Pero esta semana vamos a estar en Éxodo capítulo 2 y hemos titulado este sermón, Yo creo en Dios. Así que vamos a ponernos de pie, voy a orar y vamos a leer la palabra juntos en Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 15. Amado Dios, ahora pedimos la iluminación de tu Espíritu Santo para que, oh Dios, no sea nada de lo que venga de mi mente, sino que este siervo tú lo utilices como un instrumento, como una vasija rota, pero en la cual tú has depositado tan gran, precioso regalo que es la palabra del Evangelio, el mensaje de salvación, oh Dios. Te pido que ya desde ahora tú vayas redarguyendo nuestros corazones, que hoy incrementes nuestro deseo, que nuestros afectos sean revueltos para que hoy te podamos conocer más y te podamos dar a conocer y para que nuestra vida, oh Dios, pueda ser una vida que vive en ese caminar con tu espíritu y en servicio a ti, mi Dios. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, sabiendo que ya desde ahora tú vas a hacer una obra sobrenatural en nuestras vidas, tanto a los que estamos aquí hoy, que hemos venido quizás cargados, afligidos y necesitamos escuchar de ti, aquellos que a través de las redes sociales también por una razón u otra, hoy tú les has dirigido a nuestro recurso. En el nombre de Jesús te lo pedimos todos. Amén. Pueden tomar asiento. Perdón, no. No tomen asiento. Vamos a leer la palabra de Dios. Que dice lo siguiente. Un día
en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando ahí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía. Así que pensó, ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés. Aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero entonces el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas. He visto también cómo los oprimen los egipcios, así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y de sacar a Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Pero Moisés insistió. Supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan, ¿y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Además le dijo Dios a Moisés, dile esto a los israelitas, el Señor y Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas generaciones. Palabra de Dios, pueden tomar asiento. Un colega me comentaba de que él hacía una adivinanza, una hipótesis de que la primera vez que se escucha la frase de que vivir con su suegra es algo difícil, de tal manera que no podemos vivir sin la suegra, pero tampoco queremos vivir con la suegra. No soy buen comediante, ¿verdad? No. Dice él que la primera vez que se escuchó esa frase fue de Adán y de Eva. Es un chiste. Bueno, de comediante no, me muero de hambre. Pero no, aunque sea un poco gracioso la frase, algo de lo que empezamos a ver en esta narrativa de Dios a través de Moisés, es esa inquietud, es esa tensión que existe entre el ser humano de que no podemos vivir sin Dios, pero tampoco podemos vivir con Dios. Esa es la imagen que nos pinta la zarza ardiente, que queremos acercarnos porque sabemos que en lo más profundo de nuestro ser hay un Dios, necesitamos a Dios, pero hay algo que también nos aparta, nos repela de Dios, nos aterra de Dios, porque es un Dios santo. Y es lo que vamos a ver de que la solución que Dios nos presenta a través de este pasaje es que Él ha descendido, Dios ha descendido
para que podamos vivir en su presencia. Y porque Él ha venido y ha descendido para que vivamos en su presencia, es importante que primero de que todo sepamos que Dios es real. Dios es real. No solamente Él es real, pero lo podemos conocer. Y no solamente lo podemos conocer de una manera filosófica, intelectual, pero debemos de experimentar a Dios. Tenemos que experimentar a Dios, porque Dios es real. Ese es un panorama para que vean, para que sepan cómo nos vamos a acercar a este pasaje. Como hemos titulado, Yo creo en Dios. Y este primer punto de que yo creo en Dios porque Dios es real, aunque valga la redundancia, ¿verdad? Estamos en una iglesia, muy posible que todos creemos en Dios. Pero aquí en el versículo 2, Dios se le aparece a Moisés. Dios es real. Y es importante decir eso porque vivimos en una cultura moderna occidental y cuando uno tiene la oportunidad de conocer a muchas personas, esto es lo que normalmente escucha. Yo prefiero pensar en Dios pensar en Dios a mi manera. Yo creo en Dios a mi manera. Yo no quiero ser como ustedes religiosos que meten a Dios en una cajita y dicen cómo es Dios. No, yo creo en Dios a mi manera. Eso es lo que es muy común en nuestro tiempo. Yo llevo a Dios en mi corazón. Pero si Dios es real, ¿cuántos creen que Dios es real? Dios es real. Si Dios es real, yo no puedo crear a un Dios a mi imaginación. Yo no puedo construir a un Dios a mi imaginación. Es más, yo creo que el decir eso declara que no consideramos a Dios como una realidad externa. Al contrario, a veces creo que convertimos a Dios en una construcción de nuestra imaginación. ¿Y qué es lo que estoy tratando de decir? A veces pienso que respetamos más al clima y a los patrones del tráfico que a Dios. Por ejemplo, ¿cuántos de los que estamos aquí no utilizamos Google Maps, la aplicación del mapa, la aplicación del teléfono iPhone? Ninguno usa. Yo lo utilizo. Yo, gracias a Dios, he tenido la bendición de poder conocerle el condado de Miami y si me dan una dirección yo puedo llegar, pero aún así lo utilizo para saber qué distancia hay, si hay mucho tráfico o qué tiempo me va a tomar para llegar a ese lugar. ¿Y qué sucede? Cuando veo que hay tráfico por el Palmetto, pues me voy por las calles o me voy por el Turnpike o me voy por la I-95, igual lo hacen ustedes. ¿Qué indica? ¿Qué estoy tratando de decir? Que respeto esa realidad, esa es la realidad. La realidad es que hay tráfico, la realidad es que hay una distancia, por lo tanto voy a reajustar mi vida, voy a cambiar mi trayectoria porque esa es una realidad. O como el clima. Si el clima es real, usted puede orar, usted puede desear que hoy no haga frío, usted puede desear que no hubiera tanto frío y que no llueva, usted puede desear que fuera un día caloroso, pero la realidad es la realidad. Hay frío, muchos hoy no se quisieron levantar por el frío, muchos vinieron abrigados. O sea, cambiamos nuestro estilo de vida, reajustamos nuestra vida por una realidad, que es el clima, es el patrón del tráfico. Pero si Dios es real, entonces tenemos que buscar quién es Dios. Si Él es real, tenemos que intentar reajustar nuestras vidas de acuerdo a lo que dice Dios que somos nosotros. ¿Y quién dice que Él es? Si Dios es real, yo tengo que reajustar toda mi vida de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién es Dios? Si Dios es real. Si Él no es real, si Dios no es real, entonces sí, usted puede crear a un Dios a su propia imagen. Usted puede convertir a Dios como lo dice una cantante moderna hoy en día, que Dios es una mujer, que Dios es un cristal, que Dios es una piedra que usted puede alimentar y alimentar cuando quiera. Si Dios no es real, usted puede convertir a Dios a lo que usted quiera. Pero como Dios es real, debemos de investigar intencionalmente quién es Dios y cómo debemos de vivir nuestra vida.
Debemos de procurar no dejar ser guiados por nuestras emociones, por nuestros instintos. Al contrario, ser guiados por quien dice Dios que Él es y cómo debemos de vivir nuestra vida. Pero tal vez usted esté diciendo, bueno, yo no soy, tal vez no creo de esa manera, por lo tanto no voy a seguir viniendo a la iglesia porque no estoy todavía ahí, pero usted se dará cuenta y vamos a verlo juntos, vamos a desempacar eso. Es que hay algo en Moisés que produce esa curiosidad de ver esa zarza ardiente, pero en el momento que Dios le dice, cuidado Moisés, esto es tierra santa, no te puedes acercar. Pero si usted ve a Abraham, Isaac y Jacob, son personas quebrantadas, sí, son patriarcas, pero son personas que cometieron pecado, que también necesitaban de la presencia de Dios. Dios no le dijo a ninguno de ellos, mira, cuando tú seas un buen cristiano puedes venir entonces a mi presencia. Al contrario, tal como ellos eran, los buscó para que pudieran estar en su presencia. Por lo tanto, si usted no puede decir, no, yo me voy a alejar de la presencia de Dios, porque no estoy viviendo la manera que debiera vivir. No, al contrario, busque la presencia de Dios, porque apartado de la presencia de Dios, usted no puede ser transformado. Amén. Nadie cuando hay frío hoy busca quedarse en la sombra porque le da más frío. Al contrario, buscamos el sol. Cuando estamos en el sol, buscamos la sombra. Eso es lógico. Si yo necesito de ser transformado, yo necesito buscar de la presencia de Dios. Necesito estar en la presencia de Dios, porque ahí es donde está la plenitud de vida. Así que no deje que nadie le diga, mira, tú no estás viviendo acorde a como debieras de vivir. No, siga viniendo a estar en la presencia de Dios, porque Dios es el único que lo puede cambiar y es el único que ha prometido cambiarnos. Pero no solamente nos dice este pasaje que Dios es real, sino que nos recuerda una realidad, y eso es lo interesante de la zarza ardiente. Este pasaje nos revela algo súper interesante. En el versículo 2 y versículo 3, ese sí lo pueden ver en sus pantallas. Dice nuevamente, estando allí el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía, así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Porque esto es una metáfora para poder entender a Dios. Es por la palabra que Dios a través de Moisés nos revela de que es una zarza que está ardiendo, pero no se consume. Es interesante. Es una metáfora para dejarnos saber lo que muchos teólogos han llamado la autoexistencia de Dios. La aceidad es un término un poco técnico, pero es para dejarnos ver que Dios es el único ser que tiene autoexistencia, porque para nosotros todo lo demás en nuestra experiencia depende de algo para poder sobrevivir. Por ejemplo, el mismo fuego. El fuego no puede existir sin combustible. Si no hay combustible, ¿qué pasa con el fuego? El fuego se extingue. Entonces, una metáfora que nos apunta hacia un atributo de Dios, que es que Dios es el único que es autoexistente. Dios no depende de nada para existir. Y así el fuego se está ardiendo, pero no se consume. Y este pasaje nos enseña específicamente por lo que dice en el versículo 14. Déjenme ponerles para que ustedes lo puedan ver en su pantalla. Versículo 14 dice, yo soy quien yo soy, le respondió a Moisés. En el versículo 15 dice, dile a los israelitas, el Señor y Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes y este es mi nombre eterno. ¿Qué está diciendo Dios a través de este pasaje? Específicamente esa frase traducida, yo soy el que soy, en hebreo, no hablo hebreo, no soy experto, pero déjeme tratar a intentar. Se traduce Ehei Asher Ehei, que es la primer persona singular del verbo ser.
O sea, ¿qué está diciendo Dios? Que en su esencia Él es ser, Él es existencia. Un ejemplo de cómo se utilizaría esta palabra, por ejemplo, si alguien dijera, estoy cuidando las ovejas. La palabra estoy caminando por la acera. Estoy, es el verbo de ser. O decir, yo soy su padre. Pero cuando se usa, como aquí en este pasaje, como una descripción independiente, es decir, yo soy, es la máxima declaración de la autoexistencia, de la presencia inmediata. O sea, Dios en su ser, Él mismo en su ser, es existencia, Él es ser, Él no depende de nada más. Así como la zarza ardiente que no dependía del combustible para mantenerse encendida, así Dios también es autoexistente, Él no depende de nada, sus planes no dependen de ninguna circunstancia. Él promete ser lo que será. Él es el Dios eterno, Él es constante, permanece siempre inmutable, no cambia, es completamente suficiente en sí mismo. Él logrará lo que quiere lograr, independiente de nadie. Sus planes son perfectos y Él los va a llevar a cabo porque Él es el único ser que autoexiste por sí solo, que no depende de nadie. Piense por un momento, amados, piense esto porque es profundo. Nunca hubo un tiempo, piense en lo más que usted pueda, hasta en la eternidad, si usted puede, en nuestra mente finita. Nunca hubo un tiempo en que Dios no existiera. Nunca. Es eterno. Para nosotros no cabe en la mente porque somos seres finitos. Y nunca habrá un tiempo en el que Dios no esté. Nunca. Dios es autoexistente. Dios es real. En todo momento, en todo lugar, Él es el yo soy. Él es el autoexistente, el Dios que no cambia, sus promesas nunca fallan. Cuando nosotros somos infieles, Él es fiel. Por lo tanto, se merece nuestra obediencia. Se merece que realineemos nuestra vida conforme a su voluntad, porque Él es real y lo podemos conocer. Hay un teólogo del siglo XIII llamado Tomás Aquino. Es un poquito filosófico, pero para algunos que quizás Dios se les ha revelado de esa manera, hay otros que Dios no ha tenido que revelarse de esa manera, se les revela de una manera bien simple. Pero hay otras personas que han caminado por ámbitos de mucha educación y Dios se les revela a través de lo que es el pensamiento razonable, a través de la razón, incluso a través de argumentos filosóficos. Y él tiene un argumento para la existencia de Dios que se llama el argumento cosmológico para la existencia de Dios. Una manera de cómo probar a través de afirmaciones, a través de proposiciones filosóficas de que Dios, como es un ser que no es contingente, que no depende de nada, pero es un ser necesario, que para que la vida exista, Dios tiene que existir. Si no, la vida no tiene significado, no tiene propósito. Y se lo voy a poner ahí en la pantalla para que usted lo pueda ver. Sé que es un poco técnico, pero creo que es importante para poder desarrollar este tema. Déjenme leerle la definición de lo que es el argumento cosmológico. Es un argumento a favor de la existencia de Dios que afirma que todas las cosas en la naturaleza dependen de otra cosa para su existencia. Es decir, que son contingentes. Y que por lo tanto todo el cosmos debe depender de un ser que existe de forma independiente o necesario. Y él lo hace a través de lo que es cómo utilizar argumentos cosmológicos como la moción, la causalidad y la contingencia, o sea, la necesidad de su existencia de Dios. Miren lo que tenemos en la pantalla, es el argumento, la afirmación. Dice que todo lo que existe tiene una causa para su existencia, o sea, todo lo que existe tiene una causa para su existencia. Toda causa tiene un ¿qué? Un efecto. Eso está en toda nuestra vida. Todo lo que existe tiene una causa para su existencia. Así es como vivimos. Todo efecto tiene
una causa. Así funciona el mundo. Y miren la segunda proposición que él dice. Toda causa también tiene una causa. Y esto no puede retroceder para siempre. O sea, esa cadena de que hay una causa, hay un efecto, eso no puede ser eterno. Así que debe haber habido alguna causa primera que no fue causada por ninguna otra cosa. Y él concluye de que esto es entonces Dios. Déjenme darles un ejemplo, porque veo algunas caras como, un ejemplo. ¿Cuántos aquí les gusta jugar dominó? Todos. No, el dominó no es malo. Les gusta jugar dominó. Piense, por ejemplo, hágase un retrato y ahí lo puede ver en sus pantallas, ¿verdad? A veces, los dominó, que una ficha va tomando otra ficha. Digamos que aquí hay una fila de fichas de dominó y salgan por aquí, suban por el balcón, bajen a la Flagler, siguen hasta el Palmetto, siguen hasta Okeechobee y después pasan por aquí nuevamente y uno solamente va viendo las fichas que se va cayendo. ¿Cuál es la inferencia? ¿Cuál es la implicación lógica de cada uno de nosotros? De que alguien tuvo que haber tocado la primer ficha, ¿verdad? Es lógico, es una persona que razona normalmente, alguien tuvo que haber tocado esa ficha. Ahora miremos nuestro mundo alrededor. Las épocas del año, el invierno, la primavera, el otoño, el verano, todo eso sucede y nosotros ni nos damos cuenta de una manera que solamente Dios puede haberlo causado. Piense cuándo fue el primer momento que hubo el primer segundo de tiempo. Piense. Tiene que haber sido un ser que no es contingente de nada, que no depende de nada, que está por encima de su creación, no es parte de la creación. Fue el primero que dio el primer movimiento para que todo lo que nosotros vemos y escuchamos exista. Porque si no, lo contrario es que somos un producto de células que se han reproducido por milenios, por décadas, por millones de años, que no tenemos propósito, no tenemos significado, no importa si hay moralidad o hay inmoralidad, no tenemos propósito, no tenemos significado, no tenemos identidad, si Dios no es real. Pero como Dios es real, entonces debemos de conocerlo, pero creo que eso es un poquito filosófico, ¿verdad? Pero yo creo que Dios no solamente quiere que lo conozcamos a través de proposiciones filosóficas. Porque como dice el salmista, probad, dice el salmista, prueba que Dios es bueno. O sea, experimenta. No solamente Dios quiere que lo conozcamos a nivel intelectual, como proposiciones filosóficas. Dios quiere que lo conozcamos de una manera personal. Amén. Él quiere que lo experimentemos. Esto es lo que nos enseña este pasaje. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en el versículo 5, primero, miren lo que le dice a Moisés. Moisés, no te acerques más, le dijo Dios. Quítate la sandalia porque estás pisando tierra santa. Y por eso la imagen de la zarza ardiente, ¿verdad? Porque la zarza ardiente es algo que a Moisés lo intriga, le da esa curiosidad, quiero saber porque está ardiendo pero no se consume, pero a la misma vez Dios le dice, cuidado porque esto es tierra santa. Pero Moisés ve la zarza, le llama la atención y ¿cómo es el fuego para nosotros? Es algo que nos podemos acercar, pero cuidado con acercarse mucho al fuego, porque el fuego te puede quemar. Pero el fuego es necesario para darnos calor. Es hermoso, ¿no? ¿Quién no mira una llama así y no le llama la atención? Es una bella metáfora de Dios. Que hay algo en el ser humano que sabe que está tratando de buscar identidad, propósito, satisfacción en cosas que nunca se lo van a dar, pero porque Dios nos ha creado a su imagen. Hay algo en nosotros que sabe que hay algo más allá, que la vida no puede ser lo mismo, tiene que haber algo más, pero a la misma vez hay algo que nos repela de Dios.
es como el fuego. Pero Dios no solamente quiere que lo conozcamos de una manera filosófica, sino que también lo experimentemos. Blaise Pascal es un matemático, un científico del siglo XIII. Quizás me estoy equivocando la fecha exacta de este matemático, este científico, pero quizás usted no escuche su nombre, pero usted está afectado por lo que él descubrió, por la sabiduría que Dios le dio a él. En nuestro país dirían era un cerebro este hombre. Si a usted le gusta la matemática, lo que es la geometría, tiene que ver con este ser humano, con Blaise Pascal. Incluso el barómetro lo inventó Blaise Pascal. Fíjense, en su sabiduría, en su conocimiento, nunca pudo llegar a conocer a Dios en toda su sabiduría. La sabiduría del sabio, nadie puede llegar a conocer a Dios. Pero él sí pudo experimentar a Dios. Una noche dice, sabemos por qué sucedió esto, porque él, después de que tuvo una experiencia en un carruaje, un caballo principal de ese carruaje, él iba hacia un destino y uno de los caballos salió disparado. Y el carruaje de él quedó casi al borde de un puente y él quedó prácticamente cara a cara con la muerte. Y fue en ese momento que él no solamente supo intelectualmente que existía un Dios, pero él pudo experimentar a Dios. ¿Cuántos no han tenido una experiencia así? Muchos hemos tenido experiencia. Y que no solamente conocemos conceptos intelectuales de que sí, Dios tiene que existir, porque sin Él nuestra vida no tendría propósito, el mundo no tendría propósito, todo sería algo al azar, fuera sin propósito, no hay significado para la vida, pero hemos tenido experiencias, no experiencias religiosas, sino experiencias con Dios. Dios se nos ha revelado. Y mire lo que Él escribe. Antes de decir eso, quiero dejar algo en claro, ¿no? Porque creo que lo que Dios le quiere revelar a Moisés, nos quiere revelar a nosotros, es que la razón por la cual Él no solamente quiere que lo conozcamos a manera intelectual, es de la manera que Él le revela el nombre a Moisés. Pero piensa en el contexto de esta generación que ya ha salido de Egipto, de la esclavitud, sino que Dios les está revelando ahora a través de Moisés. Ellos piensan, bueno, los hititas, los amoreos, los fereceos, los heveos, ellos tienen múltiples dioses. Ellos pueden ver a sus dioses, ellos los pueden tocar. Ellos tienen piedritas que les llaman dioses y los ponen por allá y los alimentan o no les alimentan, si les va mal. Ellos tienen dioses físicos. Moisés, pero nosotros, ¿quién es Dios para nosotros? ¿Quién es Dios? Y Moisés le dice, dile que yo soy el que soy. Solamente dile eso, yo soy el que soy. No te preocupes por todo lo demás. Pero no solamente que soy un ser, sino que soy un Dios personal. Es como si usted, por ejemplo, hoy no lo conozco y yo me presento y le digo, buenas tardes, buenos días, mi nombre es John. Ya, mi título, podríamos decir, el Dios es como un título, ¿verdad? Dios es el título de Dios. Pero yo soy, es como el nombre personal, es el nombre del pacto, del Dios de pacto que ha hecho su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, un Dios personal. Cuando yo le digo, mire, llámeme John, no me tiene que llamar pastor, no estoy diciendo que yo no soy pastor o que no voy a seguir siendo pastor, sino que le estoy diciendo, mire, yo quiero que me conozca de una manera íntima, que tenga una relación conmigo. Y es lo que Dios nos está dejando ver, que Él quiere tener una relación con nosotros, al revelarle a su pueblo y a nosotros su nombre personal. Yo soy tu Dios. La razón por la cual digo eso es porque a veces, especialmente nosotros los reformados, como que somos un poco, esquivamos lo que es la experiencia, ¿no? Las emociones. Por eso nos conocen un poco como los escogidos congelados por el frío, porque no somos muy emocionantes, ¿verdad? Pero no, yo creo que
Sí, hay casos hay momentos en que uno tiene que decirle a los sentimientos, mira, sentimientos, pensamientos internos, enemigos, Satanás, hazte un lado, hazte un lado. Yo no puedo ser guiado por mis emociones. Como dice Pablo a la iglesia en Corintios, llevar todos nuestros pensamientos sujetos a Cristo, porque mi sentimiento me puede decir, yo no me siento amado. Así te sientes, ¿verdad? Yo no me siento amado. También tú te puedes sentir así, pero el Evangelio te dice que Dios amó tanto al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la verdad, aunque tú te sientas que no eres amado. La verdad es que mientras yo era pecador, así en esto consiste el amor, de que Dios, cuando yo era pecador, envió a su Hijo para morir por mí. Aunque yo no me sienta amado, pero la verdad del Evangelio me dice que yo soy amado. Aunque yo me sienta en estos momentos ansioso, aunque yo me sienta en estos momentos ansioso porque el mundo parece que está fuera de control, que está dando vueltas, eso es como yo me siento, pero la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios me dice que Dios tiene todo bajo control, que no hay un pelo de mi cabello que se caiga sin la voluntad del Padre. Esa es la verdad, aunque yo me sienta que todo está fuera de control. Pero yo tengo que decirle en esos momentos a mis emociones, tranquilo, hazte para un lado, porque la verdad es la que debe gobernar mi vida. O si yo me siento orgulloso, soy una persona que piensa que soy guapo, que soy el que puede resolver todo. Eso es lo como yo me siento, guapo. Pero la palabra de Dios me dice que yo no soy ni un pedacito de arena en este universo de billones, de trillones de galaxias, de millones de estrellas. Yo soy un pedacito de una milésima de... Pero aún así Dios me ama y me ha venido a buscar. O como Moisés, ¿qué es lo que le dice Moisés? Moisés le dice a Dios, pero ¿cómo me vas a enviar a mí? Yo soy tartamudo. Yo no sirvo para nada. ¿Cómo me vas a enviar a mí? Moisés, ok, te voy a enviar a Aarón para que te ayude a hablarle al faraón. Así te quiere usar, igual Dios te va a usar, porque Él es el que nos puede usar. Pero no lo huimos a los sentimientos, porque Dios quiere que lo experimentemos. Ahora, ¿cómo vamos a aterrizar ese avión? Que es el que ya vamos llegando a la conclusión. Es esta imagen del fuego. Nos aterra, nos llama la atención, nos trae calor, nos trae vida, pero nos aterra. Y esa es la zarza ardiente, es una imagen perfecta de Dios. Somos atraídos a la misma vez, por un lado, a Dios, pero no podemos vivir con Él, como dice el pasaje que Dios le dice a Moisés, ni te acerques porque estás pisando tierra santa, y Moisés tiene que cubrir su rostro. Esa es la realidad en el todo ser humano. Como hablaba con una hermana que ella me decía, y de acuerdo a Romanos capítulo 1, versículo 20, es verdad, todo ser humano sabe que dentro de lo más profundo de su ser, que Dios existe. Pero usted sabe por qué estamos en medio de miles y miles de personas en esta ciudad y la gente no corre hacia la iglesia. La gente no va a correr hacia la iglesia. ¿Por qué? Porque está la otra realidad, de que aunque sabemos algo que nos aterra de Dios, algo que nos refrena de Dios. O como esta semana que fuimos al parque y Diego empezó a compartir un devocional con los jóvenes que estábamos jugando soccer. Todo estaba alegre y perfecto. Jugamos, corrimos, ganamos, perdimos, pero en el momento vamos a compartir la palabra. Se siente una tensión. La palabra de Dios. Espérate. Porque como el fuego ahí nos atrae, pero el pasaje nos revela de que Dios es santo
Dios es perfecto. Nadie corre hacia Él, nadie lo busca a menos que Dios no se acerque a Él. Pero ¿cuál es la solución? Y creo que la solución está en Éxodo capítulo 34, porque es una dinámica que vive en cada uno de nosotros. Porque la pregunta es, bueno, si Él descendió para que nosotros podamos vivir en su presencia, ¿qué es lo que sucede? Porque hay como una disyuntiva, hay una contradicción aparente, ¿verdad? Dios nos ama, pero a la vez es un Dios justo. La zarza ardiente nos llama la atención, nos atrae porque es hermosa, nos da calor, nos da vida, pero a la misma vez, cuidado que te quema el fuego. No podemos entrar delante de su presencia. Mire lo que dice Éxodo capítulo 34, versículo 6. Moisés más adelante dice, bueno, Dios, estas demás naciones tienen dioses que ellos pueden ver. ¿Cómo puedo yo saber que tú eres Dios? Dios le dice, ok, Moisés, te voy a dejar ver por lo menos el rostro. Mi espalda te voy a dejar ver, para que por lo menos eso te afirme. Pero nadie puede ver a Dios y vivir. Mire lo que dice Éxodo capítulo 34, versículos 6 al 7. Dice, pasando delante de él proclamó el Señor Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, y que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después, y que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos, en los nietos, hasta la tercera y la cuarta generación. Candela, fuego, nos atrae, pero cuidado que nos quema. ¿Cuál es la solución? Dios descendió para que podamos vivir en su presencia, dice el versículo 8. Parece una contradicción. Moisés no podía acercarse a Dios. El fuego lo hubiera consumido. El fuego hubiera consumido a Moisés, así como le pasó a los hijos de ¿quién? De Aarón, como le pasó a Usa, cuando pensando de que sus manos eran más limpias que la tierra para que el arca del pacto no cayera en la tierra, y murió. Pero ¿cuál es la solución? Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Aunque ahí a veces se utiliza ese pasaje para decir, bueno, el don de las lenguas angelicales, pero creo que ese es un tema para otro día, porque mire específicamente lo que dice Hechos capítulo 2 del 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía. Para cada seguidor de Jesús, ahora el fuego de Dios habita en nosotros y no nos consume. ¿Por qué? Porque Jesús, que descendió, no solamente descendió para liberarlos de los capataces de la opresión en Egipto, pero que tomó la naturaleza humana en Cristo Jesús, vivió la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir, que murió la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Éxodo 34 no habla de maldiciones generacionales. La maldición se quebranta cuando usted pone su fe y su confianza en Cristo Jesús, porque ahí viene el quebrantamiento. El fuego nos consume si cae encima de nosotros, pero Jesús toma nuestro lugar en la cruz. Es sepultado y al tercer día resucita de entre los muertos. Cuando yo y usted ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Jesús, Él acredita la justicia, la perfección de Jesús, nos la acredita a nosotros. Y ahora nosotros podemos decir que somos antorchas,
zarzas ardientes, que no nos consumimos, porque el Espíritu ahora habita en nosotros, pero que podemos salir al mundo y proclamar de que Dios es real, que tú lo puedes conocer así como un día yo lo conocí, y que lo puedes experimentar así como yo lo he experimentado. No, pero yo no soy una persona apta. Abraham, dice el pasaje, soy el padre, soy el Dios de Abraham. ¿Qué dijo Abraham de su esposa? Que era su hermana. ¿Qué hizo Abraham en vez de esperar pacientemente en la promesa de Dios? Se acostó con la sierva. No esperó la promesa de Dios. ¿Era perfecto Abraham? No era perfecto. Isaac, Jacob, Moisés, asesino. Si Dios puede usarlos a ellos, ¿cómo no puede usarnos a nosotros para proclamar que Él es real? Lo debemos de conocer y debemos experimentarlos. Padre Santo, te damos gloria, honra a ti, mi Dios. Solo tú mereces nuestra adoración, mi Dios. Oh Dios, yo te pido por aquellos que hoy al oír tu palabra, quizás todavía está esa tensión, Señor. Sí, sabemos porque es una realidad. El fuego es bello, llama la atención. A algunos les gusta hasta jugar con el fuego, pero el fuego nos puede quemar. Nos da calor, pero nos puede quemar. Señor, si hay alguien entre nosotros que quizás piensa que esa relación en la cual está involucrada le va a traer vida, oh Padre, que tu Espíritu Santo hoy mismo pueda revelarle que esas son falsas promesas, que no necesita de esa persona, que no necesita de ese comportamiento, que no necesita tomar esa decisión, porque el enemigo nos miente, el enemigo nos dice que necesitamos de tal cosa para vivir, que necesitamos de otros recursos aparte de ti para sobrevivir en este mundo. Que hoy a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo podamos confirmar, podamos creer, podamos reafirmar, reconsagrar nuestra vida a ti, porque así como el clima afecta nuestra manera de vivir, así como el patrón de tráfico dirige por dónde caminamos, por dónde nos conducimos, Señor, si tú eres real, yo quiero que mi vida gire alrededor de quien tú eres y tu máxima revelación a tu pueblo, aquellos que has venido a buscar, aquellos que tú amas, es Jesús, es la palabra encarnada, aquel que en el principio estaba con Dios, era Dios y tomó la naturaleza para habitar entre nosotros, para hacer ese tabernáculo y que ahora habita en nosotros, que podemos ser nosotros zarzas ardientes pero que no se consumen porque tú vives en nosotros. Ayúdanos, te necesitamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Vamos a ponernos de pie y terminar con esta alabanza que nos recuerda el propósito por el cual vivimos y existimos y por el cual debemos darle gracias a Dios y nos llama a celebrar su amor.